Bueno, buenas tardes chicos y chicas, espero que estén todos bien. Cualquier duda saben que estoy a vuestras órdenes, solo hablarme en el grupo o en el privado. Bueno, hoy vamos a ver un elemento que es muy importante cuando se trata de apoyar la tarea de la decisión vocacional. Una de las técnicas que se pueden hacer entonces es un proyecto de vida e identidad. Para Erickson, el concepto de identidad debe ser comprendido en las dimensiones psicológica y social específicamente, que se logra a partir de una unificación singular entre, uno, los componentes dados, o sea, los que traemos, como el temperamento, el talento, los modelos infantiles de identificación y los ideales adquiridos. Los modelos infantiles de identificación son los que hemos aprendido durante la infancia y parte de sobre todo la pubertad, infancia y la pubertad. Y los ideales adquiridos, las cosas que deseamos hacer, ¿verdad? Las opciones ofrecidas, la disponibilidad de roles. Si soy hijo, soy estudiante, soy hermano, soy amigo. Es decir, cuáles son los roles que yo voy cumpliendo durante mi vida. Las posibilidades concretas de acceder al mercado de trabajo. Es decir, yo quiero ser un gran abogado. Bueno, tengo que ir viendo las posibilidades concretas de acceder a ese mercado de trabajo. En ese caso, por ejemplo, la realidad nos increpa diciéndonos que hay demasiados abogados y entonces hay gente que está haciendo un trabajo de un profesional de nivel medio en vez de hacerlo superior. Entonces, sabemos con qué tenemos que luchar también, ¿verdad? Por ejemplo, también la exaltación, y ahí hay una S de más, la exaltación de determinado tipo de valores, las amistades, las redes de apoyo efectivo y afectivo también, ¿verdad? O sea, la exaltación de determinados tipos de valores. Hoy día, por ejemplo, aparentemente creo yo, y no todas las personas, se le hace mucha fiesta al que tiene plata. No, o sea, se considera un estatus ser amigo, un buen estatus o un elevado estatus ser amigo de alguien que tiene plata, sin ver su parte moral, digamos, por ejemplo. Es decir, es una persona prudente, es una persona recta. No, lo único que mira es que tiene plata y que me invita a ir de paseo, por ejemplo. Bueno, entonces, ese tipo de valores son más bien antivalores. O los que no quieren trabajar también son antivalores, pero se dan. Las amistades, o sea, ¿qué tipo de amistades son las personas con las que yo me relaciono? Las redes de apoyo efectivo y afectivo en el sentido de que qué conexiones o qué conocimientos tengo y qué apoyo tengo. Por ejemplo, no es lo mismo el joven que quiere seguir, por ejemplo, psicología y los padres quieren que siga medicina. El apoyo afectivo y efectivo no hay ahí. Al contrario, le van a poner, rebajar a todo aquello que él quiere y le van a ensalzar o exaltar las virtudes de lo que ellos quieren que siga. Y bueno, es donde todas esas cosas vienen a jugar, ¿verdad? En la elección, que esas son las opciones ofrecidas. Para este autor, la identidad es un tanto un estado del ser como del devenir, de lo que es ahora y de lo que va a ser, del que se puede tener un alto grado de conciencia, al mismo tiempo que sus componentes motivacionales remiten al nivel de lo inconsciente y estos están bloqueados por la dinámica del conflicto. La persona vive contradicciones entre sus expectativas de logro y sus sentimientos de vulnerabilidad. Alguien que quiere estudiar, por ejemplo, ingeniería. Sabemos que las ingenierías son difíciles en el sentido que te llevan todo el día el estudio. Entonces no se puede trabajar para estudiar ingeniería.
o se tiene que hacer como otros han hecho, que en los momentos de descanso o recreo trabajaban en cosas de, o sea, si la clase es más a la tarde, no más hasta a la tarde, a la mañana trabajan, o sea, acarreando cosas, por ejemplo. Como el ingeniero Guamosi, que de joven, él a medida que estudiaba también trabajaba. Y lo que hacía era manejar una camioneta donde le daban como repartir las cosas. Y se fue haciendo. Pero cuando en ese caso no había tanto conflicto entre el sentimiento de vulnerabilidad, porque por lo visto para él era más importante el llegar que los errores que él pudiera tener ay, si me equivoco, esas cosas, en ese caso no había. Entonces, las expectativas de logro y los sentimientos de vulnerabilidad son generalmente fuente de conflictos y de contradicciones. La identidad es característica de un periodo o etapa determinada del desarrollo humano y no puede plantearse con anterioridad porque deben estar dadas las precondiciones somáticas, cognitivas y sociales. Esas son las precondiciones que nos van a decir o que nos van a ir ayudando a nuestra identidad y que no se dan, por ejemplo, en la infancia, porque todavía es dependiente de los adultos de su entorno. Entonces, por eso es que se tienen que tener en cuenta estas condiciones, o sea que, digamos, los finales de los tiempos de la pubertad y los años de la secundaria son los que ayudan a que esa identidad se dé. Los modelos parentales, así como los que ofrece la comunidad en la que vive la persona y los medios masivos de comunicación, actúan como factores que pueden generar ambigüedades en la estructura de la identidad. Tenemos tanta información y algunas son tan contradictorias que de repente puede ser que uno se quede pensando, pero ¿y si yo hago esto y no me sale? Porque en algunos casos o en tanto por ciento de los casos esto no se dio. Y bueno, son ambigüedades que nos hacen un poco balanzar en nuestra decisión. Para que una persona pueda elaborar su proyecto de vida, deben darse 3 tipos de variables. Uno, la coherencia personal de la integración individual. Yo me siento, yo persona, conozco mis fortalezas, mis debilidades, soy coherente entre lo que pienso y lo que hago. Mi actitud es, digamos, honesta, es sincera o es entonces, si no es así, no da la coherencia personal y tampoco la integración de sí mismo. Segundo, las imágenes rectoras o ideologías de una época determinada. Es decir, en nuestro tiempo, por ejemplo, ¿cuál sería la ideología predominante? En la parte occidental, todo lo que es América, además, en su mayoría es la parte de la democracia, ¿verdad? La ideología de la democracia. Pero sabemos todos los defectos que tiene. Pero son las que rigen la época, en esa época. O sea, como en un tiempo hubo tal represión que no se podía, que las mujeres no podían estudiar, las mujeres no podían salir fuera de la casa, eh, eran los hombres los que determinaban todos. Bueno, esas son las imágenes rectoras en aquel tiempo, ¿verdad? Supuestamente que ahora pobre Afganistán está volviendo a lo mismo. Tercero, una historia de vida en función de una realidad sociohistórica. Es decir, mi familia, mi entorno, mis amigos, tienden y valoran una realidad que va determinando lo que yo voy a elegir o lo que yo quiero de mi vida. Sabemos que los amigos influyen muchísimo en nuestra decisión, pero lo bueno es que nosotros tenemos que pensar lo que es mejor para nosotros. Las personas ejercemos distintos roles en relación con distintos lugares que ocupemos en función de nuestra ubicación en el sistema de relaciones interpersonales del que formamos parte. Somos hijo, padre, alumno, amiga, vecina, etc. Entonces, tiene que ver mucho nuestro rol con nuestra ubicación en el sistema de relaciones interpersonales.
Imagínense un chico que se siente no apreciado, no valorado, ni por su familia, ni por sus amigos. Lógicamente, su rol para él va a ser más doloroso que una buena cosa por ser, ¿verdad? El logro de la identidad supone entonces la autopercepción constante frente a situaciones de cambio. Por más que ocurra lo más grave o lo más lindo, yo sigo siendo yo. Por ejemplo, personas que acceden a altos cargos, que son personas sencillas, ellos siguen siendo sencillas, aun cuando hayan ascendido, digamos, en su cargo. O sea, no hacen esa exaltación de lo que puede ser momentáneo. Es decir, por ejemplo, alguien que sube de rango, pasa a ser el gerente y ya no habla más con sus amigos, con los choferes, con los conductores de los camiones de la institución, por ejemplo. Cosa que antes él compartía más con ellos. Es decir, él creyó que ese cambio, sintió como que ese cambio le daba poder. Y encima dejó de lado a los que eran sus amigos. Eso es lo que no debe ser, la autopercepción constante frente a situaciones de cambio. Si yo siempre fui amable, saludé, hablé con toda la gente, tengo que seguir siendo por más que suba a presidente de la República, aunque ese no es un rol muy agradable hoy día. La integración yoica de comportamientos y sentimientos diversos en relación con esos distintos roles que nos toca actuar. Integración a mí, yo, de esos comportamientos y sentimientos que tienen que ver con los roles que nos tocan actuar. Ya sabemos que los roles son, como dimos en psicología social, ¿verdad? Roles son las funciones que desempeñamos, es lo que la comunidad espera que yo haga como madre, como esposa, como psicóloga. Lo mismo que, entonces, de eso y los sentimientos que yo tengo con respecto a eso. Es decir, tiene que haber, todo estar integrado en relación a mí, yo. Yo tengo que ser consciente de esos comportamientos y sentimientos diversos. Un proyecto de vida da cuenta de la posibilidad de anticipar una situación y generalmente planteada en expresiones como yo quisiera ser o yo quisiera hacer, es decir, como cuando uno va planificando, digamos, o pensando sus metas. Las preguntas básicas que se hace el adolescente generalmente son, de llegado, por ejemplo, al 9º grado de la escolar básica, ¿sigo estudiando? ¿O yo tengo que trabajar porque mi familia necesita, porque ya no podemos pagar el estudio, todas esas cosas? ¿O salgo a trabajar porque alguien tiene que hacerlo en la casa? ¿Formo una familia? Si llego a tener una pareja con la cual yo tenga mucho en común y para formar una familia. ¿Puedo hacer ambas cosas? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Es decir, un poco preguntarse todas esas cosas e ir escribiendo su proyecto de vida. Un momentito. Haga su proyecto de vida. 3 tipos de variables. Esas son las 3 tipos de variables. Y seguimos acá ya con las preguntas que se hacen. 5. El logro de la identidad implica la consolidación y exposición de los aspectos del sí mismo que han adquirido autonomía a través de la individuación. Es cuando ya tenemos nuestra opinión formada o nuestros principios, ¿verdad? Entonces hacemos que eso, lo que sea que yo pueda consolidar y exponer, expresar los aspectos de mi yo, de los cuales yo ya estoy segura y ya he decidido que así yo sea. 6. La individuación es una forma peculiar de autorreflexión. Engloba los cambios a través de los cuales una persona se percibe separada y diferente de otros, aún dentro del contexto relacional del que forma parte. Es cuando yo logro entender que yo soy una persona única y irrepetible. Por más que comparto elementos comunes con otros del grupo o otros seres humanos, dentro del contexto, yo soy diferente a ellos. Por lo tanto, tengo derecho a tener mis propias actitudes, imágenes y metas. 7. La formación de la identidad se caracteriza por una declaración pública
del self, que también significa sí mismo, que también significa yo. Que el individuo, que la persona desea que sea tomada en serio por los demás. Es decir, todos queremos que aquello que yo creo y yo soy sea respetado por los demás, sea tomado en serio, como dice allí. 8. La identificación desde una perspectiva psicoanalítica supone la introyección de los valores parentales, sus estándares y expectativas, de la que emergerá un yo ideal, componente psicológico necesario para el control de los impulsos. Bueno, no hace falta que sea la perspectiva psicoanalítica. Todos los autores hablan de eso, una parte que es la introyección, o sea, la internalización de los valores de mis padres, abuelos, tíos, o sea, de mi entorno familiar, de los estándares, o sea, que ellos esperaban de mí o cómo ellos eran normalmente, como decimos, y de todo eso va a surgir un yo ideal, que es lo que yo creo que quiero ser. Y de eso surge también el componente psicológico necesario para controlar mis impulsos. Por ejemplo, yo quiero ser una persona que no quiere dañar a nadie, pero tengo que entonces controlar mi lengua, porque a veces alguien me dice algo y yo ya le doy una respuesta irónica o una respuesta negativa. No, ¿qué me vas a decir vos? Que vos también tal cosa, tal cosa. Entonces no he aprendido a controlar mis impulsos y mi yo ideal me va a ayudar a atajarme. Ahora, el que es creyente le tiene al Espíritu Santo. Y los que no, bueno, aunque sea su propio yo. 9, la autopercepción en términos de roles ocupacionales posibles. Se considera un resultado colateral de los vínculos que la persona tiene con otros individuos de la familia, barrio, escuela o lugar de trabajo. En cuanto a los roles ocupacionales posibles, dice, yo tengo una percepción de mí mismo de esos vínculos, pero en relación con otras personas, de mi familia, de mi barrio, de la escuela o el lugar de trabajo. Hay muchos jóvenes que ya trabajan aún antes de terminar la secundaria. Y entonces ellos también van percibiendo otros roles, otras formas de ver la vida. Un pariente contaba que él había empezado a trabajar de ordenanza en un buffet, algo así, que le llaman en en consultoría sería, y que ahí le habían enseñado, o sea, tratándole bien a él, le había enseñado que el buen trato hace que las personas te consideren. Entonces le dijeron a él que con esa forma de ser, él iba a llegar lejos. Y tengo entendido que sí llegó lejos porque era amable, servicial en sus servicios, en su lugar de trabajo. Y 10, cada historia personal es en cierta medida una propiedad cultural y como tal tiene que ser tenido en cuenta. Bueno, ustedes se acuerdan que al comienzo del material estaba el proyecto de vida y decisión vocacional y tenía un asterisco. El asterisco nos dice que ese fue tomado del libro Proyecto de vida y decisión vocacional de Casullo y otros de tal página a tal página del año 996, que suponemos tiene ya ediciones actualizadas. Bueno, y ahí está el muchacho rascándose la oreja para poder llenar como se dice, como un proyecto de vida o ver un poco qué es lo que él desea en un futuro. Bueno, luego tenemos que el proyecto de vida, por lo tanto, requiere la elaboración y consolidación de una identidad ocupacional que va a estar dada por la autopercepción en relación con la posible inserción de la persona en la cultura del trabajo, sin que por ello se deban excluir todo lo anteriormente mencionado. O sea, si voy a hacer mi proyecto de vida, yo tengo que incluir también las otras informaciones que tengo sobre mí y luego hacer referencia a qué es lo que yo quiero ser en la vida, qué profesión quiero tener u oficio,
¿verdad? Y que esa va a estar dada o va a estar relacionada con en qué yo voy a trabajar y cómo voy a trabajar. Sabemos que la persona que no, hay personas que dicen, por ejemplo, no, a mí no me va a venir nadie a decir lo que tengo que hacer. Esa persona está equivocada, porque en primer lugar, una vez que es empleado, tiene que hacer lo que le dice su jefe. Y su jefe le va a decir cómo debe hacer, cómo se usan esa empresa y todas esas cosas. Entonces, hay que estar preparado para eso. Elegir una forma de trabajo conlleva planteos de tipo ético. Está condicionado por el género, varón o mujer, y se relaciona con las percepciones subjetivas sobre lo que es prestigioso o genera éxito económico. Bueno, varias veces ustedes habrán escuchado cuando una mujer se presentó a querer trabajar en una empresa y en su currículum había una diferencia de 3 o 4 años en los que ella no trabajó fuera de la casa. Y entonces le preguntaron en la entrevista si por qué en esos tiempos no había nada hecho. Y le dijo ella que era el tiempo que ella se dedicó a cuidar, a criar a su hijo hasta que él estuvo suficientemente capaz como para eh, ser dejado en un colegio, cosas así, mientras ella trabajaba. Entonces, le dicen que no le pueden dar trabajo porque como que ella que estaría ya como desinformada, desactualizada, etc. Entonces, ella se fue y pensó, ¿cómo podría ella cubrir ese espacio? Porque ella hizo muchas cosas. Entonces, al hacer eso, entonces ella empezó a poner en términos técnicos todo lo que ella hizo durante su vida de madre. Y bueno, salió un perfil maravilloso, porque encima todo eso que hacía, lo hacía las 24 horas al día más la noche, como diría un cierto personaje paraguayo. Entonces, tiene que ver mucho sobre eso y si es mujer, generalmente ese tiempo tiene que estar respaldado por ese tipo de descripciones. En cambio, al varón no le exigen eso, o sea, directamente si el varón estuvo desocupado, pobrecito, ahora estaba enfermo, no sé cuánto, no le cuestionan tanto esos aspectos. Bueno, son las cosas sobre las que seguimos luchando las mujeres. Es importante señalar que todo proceso de conformación de una identidad incorpora aspectos positivos y negativos, entendida como la suma de identificaciones y fragmentos indeseables e incompatibles de lo que el entorno cultural marca como diferente en relación a temas tales como los roles sexuales, los grupos étnicos y religiosos, las clases sociales. Y bueno, ahí hemos escuchado un montón de cosas sobre eso. Por ejemplo, no, esas cosas de mujeres, roles, grupos étnicos, ¿no? Esos tesaínicos, por eso luego no miran todo, porque no sé qué cuánto. Religiosos, y los grupos étnicos también. Se dice comúnmente, y eso que trabajé como negra, hoy día ya no hay la esclavitud, más o menos oficialmente, ¿verdad? No hay la esclavitud. Y entonces, cuando decimos que trabajamos como negros, dice que ellos, o sea, la otra persona que sí es negra puede pensar que yo pienso que todavía existe la esclavitud, por eso que digo trabajé como negro. Y a veces algunos dicen lo trabajé como burro, nomás ya por eso. Las clases sociales, dice Rico Goya, cuando corre por la calle, está haciendo ejercicio, dice, el pobre o mondaye, Duma, pero viene mondaja, por eso que está corriendo porque robó algo, ¿verdad? Y bueno, esos son entonces esas identificaciones y fragmentos indeseables e incompatibles de lo que el entorno cultural marca. La estructuración de la identidad ocupacional y en relación con ella el proyecto de vida se sitúan dentro de 3 ámbitos en los que se construyen su vida los hombres de todas las épocas: somático, personal y social. La elaboración de un proyecto de vida forma parte del proceso de maduración afectiva e intelectual y como tal supone aprender a crecer. Un proyecto de vida supone: A,
que es capaz de orientar acciones en función de determinados valores. B, aprender a actuar con responsabilidad, haciéndose cargo de las consecuencias de sus propias decisiones. No, pero yo hice eso porque me apretaron, porque me apuraron, porque no sé cuánto. No, vos hiciste y fue tu decisión, o sea, es tu responsabilidad las consecuencias de esas decisiones. C, desarrollar actitudes de respeto, ser capaces de compartir y aceptar las diferencias. Ser capaces de compartir, ¿verdad? Y aceptar que el otro puede ser tan bueno como yo, e inclusive mejor que yo. Entonces, actitudes de respeto. D, capacidad de admitir errores y aceptar críticas, superando el narcisismo y la omnipotencia, es decir, el enamorarse de sí mismo y el considerarse lo máximo. O sea, siempre es bueno una buena autoestima, pero los extremos siempre son malos, porque el que cree que todo lo puede ya es soberbio, y el que cree que nada puede es el que se considera, es una baja autoestima, ¿verdad? Y se considera poca cosa. E debe estar basado en el conocimiento y la información, es decir, yo mismo, persona, debo conocer intereses, aptitudes y recursos económicos. O sea, que a mí me guste seguir, por ejemplo, ser astronauta, y yo, además que ni siquiera sé andar en los aviones, eso ya, si no tengo aptitudes para soportar la frustración, y si no tengo la plata para ir a estudiar a otro lado, porque en Paraguay no hay, entonces esos son el análisis de los intereses, aptitudes y recursos económicos. Sabemos que hay becas, hay mucha gente que está estudiando fuera del país justamente por eso, ¿verdad? Tenía una especie de sobrino que él quería hacer biología marina, y hasta que consiguió la beca y fue al Brasil a hacer biología marina, un biólogo de animales del mar. El segundo es el conocimiento y la información sobre las posibilidades y expectativas del núcleo familiar. Si de repente para que yo pueda estudiar, 2 de mis hermanos tienen que dejar la escuela, entonces no hay mucha posibilidad, porque me voy a sentir mal y van a haber muchos problemas para mis hermanos que no pueden estudiar. Y el tercero, sobre la realidad social, económica, cultural y política en la que vive. Los casos de la desesperanza, como en los casos de Venezuela, esa gente que sale, emigra, y varios países, ¿verdad? La situación está peor que la nuestra, emigran a otros países en busca de en busca de por lo menos el poder sobrevivir, de tener lo necesario para comer y la necesidad mínima. Entonces todo eso va a primar sobre mi deseo o sobre mi meta de vida, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de todo eso y analizar las posibilidades que tienen esas profesiones que me gustan, o también ver cuáles son las más parecidas a ellas, de manera que yo pueda sentirme realizado. O sea, por ejemplo, el que quería seguir medicina, pero le impide la situación económica, en la política, etcétera, etcétera, de su país, entonces él puede estudiar, por ejemplo, fisioterapia, que es algo muy parecido, digamos, a la medicina, pero es específicamente el trabajo con ese aspecto de la persona. Sintetizando, construir un proyecto de vida personal supone desafiar mitos y roles familiares. Dos, lo que afecta a una persona individual solo se puede entender en relación con el contexto sociocultural en el que vive. ¿Qué pasó a ese? Ajá. Bueno, sí se pueden fijar bien. Esta es la siguiente, o sea, la página 92. Esta es la página 93, y los que yo les dije antes, a partir del 4, entonces es de la página 94. Fíjense ustedes un poco para que no se les confunda. Sintetizando, entonces, construir un proyecto de vida personal supone desafiar mitos y roles familiares.
cuando hay algo de nuestro proyecto que no va acorde o que contradice a lo mejor lo que la familia quiere, entonces tenemos que desafiarlo y tenemos que vencerlo. Buscar ayuda en el profesor guía, alguien que nos vaya guiando sobre ese punto. Segundo, lo que afecta a una persona individual solo se puede entender en relación con el contexto sociocultural en el que vive. No es lo mismo el contexto y cómo afecta a una persona que vive en la Chacarita que el que vive por lo menos en un barrio medio de la capital o de otras ciudades. El proceso de la construcción de la identidad ocupacional se inicia desde los comienzos de la vida y está en constante consolidación y transformación. Pero digamos que al menos es lo que ocurre en la mayoría de las personas, hasta el final de la pubertad, o sea, los 12, 13 años, son más bien juegos donde vamos probando sí qué es lo que nos gusta, ¿verdad? Más bien son como jugar a ser. A partir de allí sí ya empieza él haciendo la búsqueda más importante de su tema. Entonces, esto es la página 92. Esto, 92. Esto es la página 94, que es la continuación de lo que yo les leí. La página 93 dice sintetizando y ahí comienza 1, 2, 3 y sigue en esta página 94, 4, 5, 6, 7, hasta 10. Entonces, por favor, si ordenan eso para cuando si van a imprimir o si no, si van a leer, tengan en cuenta siempre el número de la página. Esta es la página 94, pero ya no se llega a ver. Bueno, esta es la última página. La que le sigue es la del medio. ¿Sí? Está claro de esa parte, por favor, ténganlo bien en cuenta vamos a ver si podemos arreglar, ¿verdad? Pero entonces, bueno, y la tarea de esto es hacer con una persona cercana a ustedes o ustedes mismos, hacer su proyecto de vida. Ustedes pueden hacerla también porque todavía están en etapa de formación, aunque ustedes sí ya están en el último año. O sea, probablemente su proyecto de vida ya va a ser más definido. ¿Sí? Bueno, muchos éxitos y hasta luego.